Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a seguir hablando de San Agustín, un gran hombre, un gran pensador, siempre buscaba la verdad y obviamente la verdad a partir de una iluminación bíblica. Bien, entonces vamos en este momento a abordar este pensador eh, haciendo un análisis de cómo era como filósofo, como teólogo. Al mismo tiempo vamos a hablar del descubrimiento de la persona, vamos a hablar de la verdad y la iluminación y terminaremos hablando de la existencia de un Dios. ¿Sí? Entonces, hablar de San Agustín como razón iluminada, ¿cierto? Nos debe llevar a nosotros a entender de que este señor, este personaje como filósofo y teólogo, tenía las siguientes características. Este señor eh, se estableció prácticamente los fundamentos de lo que se conoce como la filosofía cristiana. Claro, el máximo representante de la patrística es San Agustín. Entonces, este personaje se establece como uno de los que impulsaron esos fundamentos de la filosofía cristiana. Este señor tenía dos grandes intereses. El primero ya lo habíamos visto en la videoclase anterior y es que tiene una gran pasión por la verdad. Siempre va a buscar la verdad y eso fue gracias a una lectura que leyó de Hortensius. A partir de ahí él siempre quiso buscar la verdad y tanto es así que él estudió retórica y a partir de ahí buscaba ese componente de la verdad. La segunda característica que él tiene en estos intereses primordiales y fundamentales es que él encuentra una preocupación, ¿cierto?, que va creciendo por el origen del mal en el mundo. Entonces, ¿de dónde surge el mal? ¿Quién lo produce? ¿Cierto? ¿Cuál es la voluntad que tiene el hombre de hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Será que a partir de su libre albedrío el hombre puede hacer lo que quiera? Entonces, esta es una preocupación creciente por el origen del mal en el mundo, prácticamente que produce, ¿cierto?, por la experiencia de su propia debilidad. El hombre se deja llevar porque el hombre es débil. ¿Sí? Estas son las dos grandes intereses de este gran pensador, eh, filósofo y teólogo San Agustín de Hipona. La obra de San Agustín es de gran importancia dentro del panorama universal de la filosofía. ¿Por qué es importante? Porque tiene tres procesos que son uno que va del otro. Es decir, van concatenados, van unidos. ¿Cuál es el proceso? Ok, hace una recopilación de la filosofía, ¿cierto? Y que obviamente la cristianiza a partir de los argumentos de Platón. Hace una asimilación luego de que hace la recopilación, busca o hace la asimilación, es decir, trata de comprenderla y luego cuando la comprende comienza la transmisión de la cultura greco-romana y judeocristiana a la Edad Media. ¿Sí? Toda esa filosofía que surge en la filosofía antigua se tiene muy presente aquí en la filosofía medieval, pero con la diferencia de que todo se está cristianizando y que el tema central es Dios, Dios que gira en torno de. Entonces, hay una recopilación de la información, hay una asimilación de la información y hay una transmisión de la información. Su filosofía representa el esfuerzo de la fe cristiana que busca una mayor inteligencia de su propio contenido con la ayuda del instrumento filosófico, es decir, gracias al instrumento filosófico, es decir, gracias a la filosofía se puede entender esta fe cristiana. Entonces aquí vemos la relación entre fe y filosofía. Claro que aparece en el neoplatonismo, todas las escuelas helenísticas y eso que ya vimos. Hay que tener en cuenta que San Agustín no es considerado o no asume propiamente el rol de filósofo, ¿cierto? En el propio sentido del término, sino que asume una postura de un hombre de fe, de un cristiano, y por lo tanto sus obras no son 100% de tinte filosófico, sino que son a partir de la teología, como es las confesiones, como es la ciudad de Dios, entre otras, como ya vimos en la videoclase anterior. Entonces, este señor no es que sea considerado un filósofo 100%, sino que es un teólogo. Tanto es así que tienen esos escritos que argumentan, que dicen que San Agustín no desempeñó los dos papeles, ¿cuáles son? El de filósofo y teólogo, sino que fue un hombre que estuvo muy convencido de que la razón tiene un papel que desempeñar para llevarlo a la fe, es decir, la razón le ayuda a la fe
Y una vez que el hombre ha alcanzado la fe, la razón se tiene asignada la tarea de penetrar en los datos de dicha fe. Es decir, vemos la dualidad, que la razón le va a ayudar a la fe para que la persona pueda comprender. Entonces, aquí vemos nosotros esta filosofía importante del gran San Agustín en cuanto al hombre como filósofo y al hombre como teólogo, ¿sí? Es amante del buen saber, de buscarle el saber, de encontrar la verdad, ¿sí? Pero no es que sea considerado 100% un teólogo, un filósofo, sino que sus obras tienen de carácter teológico. Entonces, la fe, ¿cierto? La razón le va a ayudar a desempeñar la tarea o el proceso que tiene la fe. Bien, al mismo tiempo vamos ahora a abordar lo que es el descubrimiento de la persona. Aquí vamos a ver que hay un tinte y una relación con la filosofía medieval, con la filosofía antigua, con Sócrates, con Platón. Vamos a ver un poco este descubrimiento de la persona. Y cuando hablamos de la persona, estamos hablando del hombre, de la mujer, del ciudadano, de la población como tal. Vemos que en San Agustín existe un problema y él trata de no ver el problema del cosmos, sino que eh, ese misterio, ese gran enigma, no es el universo como tal, el cosmos como tal, sino que el gran enigma es el hombre, ¿sí? Cómo está compuesto el hombre, cómo se sitúa el hombre, y por lo tanto no plantea el problema de la esencia del hombre como algo abstracto, y recordemos que abstracto significa algo difícil de entender, algo impreciso, sino que prácticamente lo que San Agustín quiere plantear es al hombre concreto, es decir, al hombre como tal, al individuo, a aquella persona que es irrepetible, es decir, no se parece a la otra. Físicamente podremos parecernos, ¿no? Pero obviamente hay características de nuestra personalidad, de nuestro pensamiento que nos hace diferentes a como persona, como individuo, como una persona autónoma. Al mismo tiempo, San Agustín se referencia mucho a la filosofía socrática cuando prácticamente dice que el hombre, ¿cierto? El hombre es un alma que se sirve de su cuerpo. Y en esta premisa, ¿sí? Veamos cómo en Platón, que hace prácticamente la cristianización de la filosofía de Platón, lo hace San Agustín. Vemos que a Platón rechazaba el cuerpo y obviamente para San Agustín el cuerpo es importante, el hombre es el alma que se sirve de su cuerpo, pero la noción de alma y cuerpo adquieren una nueva dimensión, ¿cierto? Pero esta nueva dimensión es a partir de la creación. ¿Quién creó al hombre? ¿Quién creó el cuerpo del hombre? Vemos nuevamente que aparece el dogma de la resurrección en relación o en función de este cuerpo y del alma, y entiéndase dogma como un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda, que no puede colocarse en duda. Dogma puede ser sinónimo de fe, de creencia, de axioma, ¿sí? El cuerpo se convierte no en algo que afecta al ser humano, sino que prácticamente es algo que le ayuda a realizarse, muy contrario a lo que decían los griegos. Aquí aparece el nuevo concepto, la nueva visión del hombre para San Agustín. Dice que el hombre es imagen de Dios Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la problemática de la Trinidad iba a cambiar de modo radical la concepción del yo. Es decir, se da un cambio total, ¿cierto? Porque para poder entender al hombre, para poder conocer al hombre, obviamente vamos nosotros a conocer a Dios. Dice las Sagradas Escrituras que el hombre es creado a imagen y semejanza, y obviamente a partir de ahí es que San Agustín se ciñe a esos argumentos. Tengamos presente que en filosofía medieval ya había pasado Jesús de Nazaret y ya habían los escritos de la Biblia. El hombre encuentra, ¿cierto? Encuentra en el hombre toda una serie de triadas, y triadas es un grupo de 3 elementos. Veníamos hablando de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que reflejan la Trinidad de modos diversos. Obviamente cada uno de ellos con un papel, Dios Padre con su papel, Dios Hijo con su papel y Dios Espíritu con su papel. Aquí aparece una máxima que es muy parecida a la de Sócrates. Conocerse a sí mismo es conocer a Dios. Dice San Agustín que cuando uno se conoce a sí mismo, pues obviamente uno está conociendo a Dios. El alma refleja a Dios, por lo tanto, a Dios no lo encontramos o no se le encuentra en el mundo, en las cosas externas, sino que a Dios lo encontramos en las cosas internas, ¿sí?
prácticamente ahondando, profundizando en el alma, es que nosotros vamos a conocer a Dios. Obviamente, como lo había mencionado ahorita, es una máxima que es muy parecida a la de Sócrates, conócete a ti mismo, pero en San Agustín consiste en conocerse en cuanto a imágenes de Dios. ¿Sí? Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? En el hombre, por tanto, hay algo más profundo que el hombre mismo. Es decir, que en nuestra parte interna, ¿cierto? Vamos a encontrar algo que está oculto, y eso que está oculto es el secreto inagotable que dice San Agustín, un secreto inagotable que nunca va a acabar, que es el concepto o el Dios vivo como tal. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Tarde te encontré. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te encontré. San Agustín, al hablar de sus reflexiones, va a hablar sobre algo que es la verdad y la iluminación. ¿Qué se entiende por verdad y qué se entiende por iluminación? Entonces, vemos que aquí San Agustín prácticamente nos va a ayudar, ¿sí?, a descifrar este gran concepto de la verdad y de la iluminación. Bien, ¿qué se entiende por verdad o cómo podemos abordar la verdad y la iluminación? Bueno, San Agustín quiere buscar la verdad, y obviamente la verdad es Dios. Y obviamente la iluminación es que Dios nos ilumina a nosotros. Encontramos en primera instancia que San Agustín encuentra certeza, es decir, seguridad, de la cual no se puede dudar. O sea, yo no puedo dudar de que exista yo, su existencia. Yo no puedo dudar de que exista o que tenga su existencia. Segundo, si tengo certeza de que pienso, o sea, es verdad, si es verdad que pienso, soy un ser pensante, es decir, yo pienso. Si yo existo, es porque yo pienso. Muy parecido a la máxima de San Agustín, cuando allá en la filosofía medieval, cuando veamos a René Descartes, cuando decía cogito ergo sum, pienso luego existo. Y San Agustín me está diciendo que si yo existo, o sea, si yo existo, si yo pienso, ¿cierto? Es porque existo. Hay algo que dice San Agustín, que si fallo sun, es decir, si me equivoco, existo. Si dudo, precisamente para poder dudar, yo soy y estoy seguro de que pienso. O sea, si yo dudo es porque tengo la capacidad de descifrar de que existo, y obviamente si existo es porque yo pienso. Agustín interpreta así el proceso cognoscitivo, y cuando hablamos del proceso cognoscitivo, la palabra cognoscitivo hace referencia al conocimiento. Y aquí vamos a ver algunas características generales que van hacia la parte del conocimiento. La primera es la sensación. Dice que la sensación no es una afección, y afección puede ser una afición, eh, una, un apego hacia algo, un cariño. Entonces la sensación no es una afección padecida por el alma, sino que afecta los sentidos. Entonces cuando afecta los sentidos, ¿sí? Obviamente quien va a reaccionar, ¿sí?, en la parte interna es el alma. El alma quien va a representar al objeto, ¿sí? El alma es quien va a indicar el concepto, las ideas que se tengan del objeto. La B, la parte B del proceso cognoscitivo, me va a decir que la sensación es solo el primer escalón de la conciencia. Y cuando decimos que la sensación es solo el primer escalón de la conciencia, quiere decir que el alma va a mostrar su espontaneidad, su libertad, y al mismo tiempo va a mostrar su autonomía, es decir, la capacidad de decisión. Recuérdese que existe aquí el libre albedrío, y que el hombre es quien toma en su voluntad si hace lo bueno o hace lo malo, pero obviamente es porque tiene la capacidad de su libre albedrío. El alma muestra su espontaneidad y su autonomía con respecto a las cosas corpóreas, es decir, a lo tangible, dado que los juzga con la razón, ¿cierto? Y basándose en los criterios que son inmutables y perfectos, es decir, que no van a cambiar y que son perfectos, y todo eso se juzga a partir de la razón. ¿De dónde llegan al alma estos criterios de conocimiento con los cuales se juzga algo y que son superiores a las cosas? Bueno, aquí dice que el alma no las puede producir por sí mismas, ¿sí? Obviamente el alma no tiene la capacidad de juzgar las cosas, sino que va a ser iluminada por un agente superior, y ese agente superior es Dios.
¿cierto? Ya que ella, aunque es superior a los objetos físicos, es decir, el alma es superior a los objetos físicos, es mudable, ¿sí? Y obviamente que mientras que los criterios de valoración son inmutables y necesarios. Luego me dice que la verdad que cantamos mediante el puro intelecto está constituido por las ideas. ¿Pero qué es una idea para San Agustín? Las ideas son formas fundamentales, son razones fundamentales, es algo inmutable, es decir, que no va a cambiar de las cosas. Y aunque no nazcan ni mueran, ¿cierto? Sobre su modelo, se haya constituido y formado todo lo que nace y muere. Y por último, vemos que la doctrina de la iluminación está relacionada mucho con el creacionismo, y el creacionismo es una doctrina filosófica que va a defender que los seres humanos han surgido de un acto creador, ¿sí? Ha surgido de un acto creador. ¿Quién es el creador? En este caso, Dios, que sirve como base para la doctrina agustiniana. Es decir, para Agustín, Dios es el creador del hombre, es el creador del universo, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí vemos algo de similitud cuando hablamos en Platón, ¿cierto? Con el demiurgo, el agente creador, aquí para Platón el demiurgo, aquí para San Agustín es Dios, y obviamente se habla de una reminiscencia, el acto de recordar aquello que ya se vivió, y obviamente exigía la persistencia del alma, es decir, que el alma ya existía, y que obviamente se compagina o se relaciona con el creacionismo universal. En síntesis, ¿qué podemos decir de la verdad y la iluminación? Bueno, que la doctrina agustiniana de la iluminación es la misma doctrina de la reminiscencia, pero adoptada al creacionismo, ¿sí? Al recordar que esa creación es hecha o realizada por Dios. Existe una analogía de la luz, y obviamente está relacionada con la filosofía de Platón. Como ya habíamos dicho, San Agustín va a cristianizar la filosofía de Platón. Esto es muy importante. ¿Cómo se entiende Dios? Dios como ser, Dios como verdad y Dios como amor, ¿sí? Dios como ser, Dios como verdad y Dios como amor. Si hablamos como Dios como ser, es el que crea. Dios como ser, el creador. Dios como verdad es el que nos ilumina. Dios ilumina al hombre como verdad. Y Dios como amor es el que nos atrae, es el que nos da la paz, ¿cierto? Para obviamente alcanzar todo lo que vemos hoy en día. Y obviamente cuando se habla de la purificación, pues se tienen los valores evangélicos, las buenas costumbres, la buena voluntad, la pureza de corazón, que obviamente debe existir y que se debe hacer normalmente. San Agustín, hombre que busca la verdad, un hombre que está de la mano de Dios y que alcanza a ser parte de la iglesia, quien tenía el poder en este tiempo lapso de la historia de la humanidad. La existencia de Dios, esto es algo muy importante, ¿sí? Los seres humanos, ¿cierto? Cuando el hombre ha alcanzado la verdad, se pregunta, ¿ha llegado también a Dios? Es decir, cuando el hombre alcanza la verdad, ¿ha llegado también a la verdad de Dios? ¿O bien Dios se halla por encima de la verdad? Esta es una interrogante que se genera en esta existencia de Dios. El hombre, ¿cómo alcanza la verdad? El hombre, ¿cómo alcanza a Dios? ¿Sí? ¿Se iguala a Él? Lo cierto es que esta verdad, ¿cierto? San Agustín la considera que hay múltiples significados, hay muchos significados, ¿cierto? Y obviamente estos significados van a adquirir o se van a admitir desde un sentido muy fuerte. ¿Y cuál es el sentido muy fuerte que se admite? Bueno, que coinciden básicamente con Dios, el concepto de Dios, y que coinciden con la segunda persona de la Trinidad. ¿Cuál es la segunda persona de la Trinidad? Bueno, la primera es Dios Padre, la segunda es Dios Hijo, o sea, Jesucristo. Esta segunda persona de la Trinidad, más Dios, ¿cierto? Que es el sentido más fuerte de esos significados de la verdad, va a conducirnos a una demostración de la existencia, de la certeza y de la verdad. Es decir, vamos a ver hacia dónde va a conducir a una seguridad de que algo existe, o que este personaje del cual estamos hablando de la existencia de Dios llega a existir, y es la verdad. Y todo esto va a coincidir con la demostración de la existencia de Dios. Es decir, si existe una certeza de una verdad, es porque hay un ser superior y Dios es el máximo, la máxima idea, el máximo creador, y obviamente la máxima verdad. Entonces la demostración de la existencia de Dios va a estar enmarcada en unas pruebas que ofrece San Agustín, y que se van a puntualizar o se van a sintetizar en lo siguiente. Todas
van a pasar de la parte externa, o sea, de la exterioridad de las cosas, a la interioridad del alma humana, ¿sí? Recordemos que San Agustín nos decía que para el hombre conocer a Dios tiene que conocerse internamente. Dios no está en las cosas externas, sino que está en la interioridad del ser humano. Y por eso todas las cosas van a pasar de la parte externa hacia la parte interna. En la segunda prueba es que desde la verdad que está presente en el alma hasta el principio de toda verdad. Y el principio de toda verdad es Dios. Entonces es algo que está presente en el alma y que va a ir al principio de toda verdad. Y el principio de toda verdad es Dios. Dios el creador del ser humano. Dios el que le da la iluminación al ser humano para que pueda entender, para que pueda comprender, para que pueda razonar. Eh, Todo esto va a conducir, ¿cierto?, de la exterioridad a la interioridad, que del alma hasta el principio de verdad, de toda verdad que es Dios, a unos argumentos, ¿sí? A unos argumentos que son muy importantes. El primero de ellos es que contemplando los rasgos de perfección, rasgos, características de perfección que hay en el mundo, se puede ascender hasta su artífice, es decir, se puede llegar al conocimiento de Dios, es decir, que todo lo que hay a mi alrededor, en ese grado de perfección, la naturaleza que es perfecta, porque es creado por Dios, el hombre que es la máxima obra creadora de Dios, pues a partir de ahí nosotros podemos conocer a Dios como artífice. Un consenso o el consenso gentium, es decir, el consenso de la gente, el poder del verdadero Dios, el poder del verdadero Dios es tal que no puede permanecer totalmente oculto. O sea, es tan grande el poder de Dios que no puede estar oculto a la criatura racional, es decir, al ser humano. No puede estar oculto a nosotros, porque una vez ha comenzado a hacer uso de la razón, ¿cierto? Obviamente el hombre va a conocer, va a comprender a Dios, y Dios como es tan grande, en la idea de Dios no cabe totalmente en nuestro intelecto, porque es un ser inmensamente grande, inmensamente superior. Y los diversos grados de perfección del bien. Cuando hablamos de los diversos grados de perfección del bien, estamos hablando de que asciende o que se dirige prácticamente hacia el primer y supremo bien. ¿Y quién es el primer bien y el supremo bien? Pues Dios. Dios como máximo, como primer agente creador de las cosas, del universo, del hombre, como al mismo tiempo es el máximo supremo del bien. Por eso Dios no tiene el bien, el mal es carencia de bien. Y cuando hablamos en términos de San Agustín, bien es Dios, entonces el que hace obra el mal es porque tiene carencia de Dios, le hace falta Dios en su vida. Podemos entonces sintetizar este aspecto, este apunte, en que para Agustín demostrar a Dios lo hace para muchas cosas. Primero, para gozar de Él. Demuestra a Dios para gozar de Él. O sea, fruit Deus, gozar de Él. Demuestra a Dios para gozar de su maravilla, para gozar de su amor. Demuestra a Dios para colmar el vacío que hay en el hombre, o sea, para colmar el vacío de su alma. Es decir, San Agustín demuestra que Dios existe, su naturaleza, porque hay un vacío en el hombre y obviamente quiere colmar ese vacío, saciar ese vacío. Demuestra a Dios para ponerle fin a esa inquietud que hay en su corazón, a ese desespero, a esos interrogantes que hay en su corazón. Él se refugia 100% en Dios. Demuestra a Dios, ¿cierto?, para que esa inquietud quede calmada, quede saciada, y demuestra a Dios para ser feliz. Él trata de mostrar a Dios para alcanzar su felicidad, para él el gozar de esta felicidad. Entonces, vemos que San Agustín es un hombre muy perfecto en cuanto a su doctrina filosófica cristiana, y obviamente nos va a ayudar a nosotros a comprender un poco mejor. Entonces vimos a San Agustín, filósofo y teólogo, vimos el descubrimiento de la persona, vimos la verdad y la iluminación, y vimos la existencia de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva videoclase. Espero que hayamos comprendido un poco mejor. Cuídense mucho y nos veremos en una próxima.